veces le hace el Señor, nos cambió el mensaje, traía otro mensaje, pero creo que esto que vamos a hablar es algo que yo creo que nos va a servir un poquito más. Vamos a hablar acerca del propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Dios te llamó con un propósito, te está capacitando con un propósito. ¿Sí? Dios quiere cambiar tu vida, mejorar tu vida. Dios quiere que seas ejemplo para mucha gente, y Dios quiere que también compartas y lleves su palabra para que otros la conozcan. Dice la Biblia: conocerás la verdad y la verdad te libertará, te hará libre. Entonces eso venimos a escuchar, la verdad, que es la palabra de Dios. Dice la misma Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces la verdad la encontramos aquí en la palabra, y Dios es un Dios de propósitos. Siempre todo lo que pasa y todo lo que hace en nuestras vidas y a través de ellas siempre tiene un propósito. Nada es por casualidad, ¿sí? No hay casualidades sino diosidencias, como decía mi pastor. Son diosidencias. Bueno, dice en el Salmo 38:8, dice, traigo la versión Dios habla hoy, yo creo, porque bueno, no le puse cuál, pero dice: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. O sea, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu amor es eterno, no dejes incompleto no dejes incompleto lo que has emprendido. ¿Mandé? 138:8. ¿Qué dije? ¿Dije 38? Bueno, 138:8. No sé si Dios hablaba. Dice: el Señor llevará a feliz término su propósito a mi favor, o su acción a mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Dice la Biblia que Dios es fiel para terminar la obra que empezó en nosotros. Y hay una palabra que en momentos difíciles, todos pasamos momentos difíciles. A veces pensamos que nada más somos nosotros y los demás no, pero la verdad es que todos pasamos por momentos difíciles, y hay una palabra que Dios le dio a Jacob, que le dijo: no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. Entonces esa palabra para mí ha sido un sustento y algo que me he sostenido cuando he pasado momentos difíciles. Decir: esto va a acabar. Dice la Biblia que es una leve tribulación momentánea, y su propósito en mí se va a cumplir, porque Dios es un Dios de propósitos, y Dios no deja nada a medias. Amén. Ok. Creo que lo comenté, no sé si en la prédica pasada. Por ejemplo, Dios le dio una orden a Jonás. El propósito era llevar la palabra a un pueblo que se llamaba Nínive, que se estaba perdiendo. Y Jonás dijo: pues no voy. Tomó un barco en sentido opuesto a donde Dios le había dicho. Dice la Biblia que Dios levantó las mareas, embraveció el mar, la nave estaba a punto de perderse, y entonces tiraron algunas cosas al mar. De repente el capitán del barco dijo: cada uno ore a su propio Dios, a ver qué Dios escucha, ¿no? Y entonces llegan con Jonás y le dice: despiértate, dormido, porque estaba dormido. Y le dice: ora a tu Dios. Y le dice: efectivamente, dice, esto que está pasando es por mi culpa, porque me desobedecí. Échenme al mar y el mar se va a calmar. Y lo echaron al mar, el mar se calmó, pero dice la Biblia que Dios tenía ya preparado una ballena o un gran pez, ¿no? ¿Y dónde lo dejó? En Nínive. ¿Cumplió su propósito? Cumplió su propósito. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces somos necios nosotros y cabezones, y lo que debería de ser, por ejemplo, para Jonás, un viaje que pudo haber sido de placentero, se volvió una prueba y una situación de aprendizaje para su vida. El mismo hijo pródigo
Todos conocemos la historia del hijo pródigo, que le dijo al papá: papá, pues dame mi herencia, para mí ya estás muerto y ahí nos vemos. Al final regresó con papá, todo maltrecho. Y ese es el problema, ¿no? Que somos necios y dice la Biblia en el Salmo 23 que Dios es mi pastor y nada me faltará. Entonces, el problema es que no nos dejamos pastorear por Dios. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad, sabiendo que nuestra voluntad nos ha traído muchos problemas, en lugar de cumplir el propósito de nuestras vidas, que además nos va a llenar de satisfacción y de bendiciones en nuestras vidas. Aunque no digan amén, pero bueno. Fíjense, vamos a leer Romanos 9, 10 y 11. Romanos capítulo 9, versos 10 y 11. Dice: pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Lo que está diciendo es que Dios dio una palabra, ¿se acuerdan? Y escogió a Jacob, dice la Biblia: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Entonces el escogido fue Jacob desde antes de nacer. Dice, creo que es Jeremías 1:5. Vamos a leerlo, que tiene que ver con el propósito de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías 1:5, dice: antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras, Dios te escogió. Entonces, no estás aquí por casualidad. A lo mejor, como algunos de nosotros tardamos en llegar cuando debimos de haber llegado antes, pero por necios y cabezones, esperamos a que hasta ya no aguantar más para poder venir. Pero al final llegamos donde tenemos que llegar, y Dios va a cumplir su palabra y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Un propósito y un llamado, porque tienes un llamado de parte de Dios, que Dios te dio desde antes de que nacieras. ¿Sí? Ok, 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, te llamó no porque seas bueno, te llamó no por lo que has hecho ni lo que has dejado de hacer, sino porque eres tú, porque ya te tenía seleccionado y escogido. ¿Saben lo que es ser escogido? Yo les platicaba que, bueno, cuando mi papá vivía, nosotros somos, una familia que le gusta mucho el pan, y siempre que acompañaba a mi papá a la panadería, de repente, no sé, que quería un cuerno o algo, y en la charola de los panes siempre lo veía a todos y escogía el más grande, ¿no? Para llevarse el más. Sí, como que decía, eso es escoger entre todos. O sea, no sé si captas la importancia de esto. Dios no dijo: ay, échenle, no, el que caiga. Yo me acuerdo, mi abuelo, el papá de mi papá, se sacó la lotería cuando estaba joven. Y entonces puso un negocio, y bueno, y metió a todos lo que siempre se nombra, a toda la familia al negocio, y el negocio otro no, pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces se quedó con eso. Entonces toda la vida compraba billetes de lotería, pues ya quedó ahí amarrado. Y me acuerdo que un día lo trajimos de la Ciudad de México, estuvo unos días, y me dice mi papá:
pues llegó en vacaciones y yo estaba todavía en la prepa. Y me dice, pues como yo estoy trabajando, te toca pasear a tu abuelo. Entonces un día lo llevé a Plaza del Sol y había un lugar donde vendían billetes de lotería. Y me dice mi abuelo, ve y compra uno. Ya voy por el cachito, ¿no? Oye, ¿me das un billete? ¿Qué número? Porque es el número que te lata. Pero pues yo como, el que sea. No, pues se dio cuenta, me regañó, no, tenía que escoger yo el número, ¿verdad? Y de eso se trata, o sea, no es agarrar al azar. No fuiste agarrado por Dios al azar, fuiste escogido por Dios. De hecho dice la Biblia que tú eres su especial tesoro, pueblo escogido por Dios, pueblo santo y escogido por Dios. ¿Amén? Entonces no tienes idea del privilegio que tienes de parte de Dios, porque fuiste escogido y seleccionado entre mucha gente. Porque dice la Biblia que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y si estás aquí es porque eres vaso de honra. ¿Amén? Por ejemplo, Judas fue un vaso de deshonra. También fue escogido para un trabajo, porque alguien lo tenía que entregar. Pero gloria a Dios que nosotros fuimos escogidos como vasos de honra. ¿Amén? Ok, seguimos. Dice, no conforme nuestras obras según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? Estamos leyendo 2 Timoteo 1:9. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes cuándo te escogió Dios? Antes de formar el sol, la tierra, las estrellas. Dios ya te había pensado. Y fíjate, no nada más te pensó, sino dijo, fulanito de tal, va a nacer no sé, en los 70s, en los 80s, en los 90, cuando hayas nacido. Cada uno de nosotros fue escogido por Dios para nacer en un día específico, con un propósito específico de parte de Dios. ¿Sí? Por eso les digo, Dios no hace nada al azar. Ok. Y dice, no conforme a nuestras obras. Porque a veces pensamos que, lo que decías hace rato, que si alguien se porta mal, pues a lo mejor va a ser desechado por Dios. ¿No? Si Dios te escogió, hayas hecho lo que hayas hecho, como dicen algunos, haya sido como haya sido, ¿sí? Haya sido como haya sido, Dios te escogió. De hecho dijo Jesús, si ustedes siendo malos, pues ya puso y eso lo dijo en general, ¿no? O sea, ya puso una, ¿cómo se llama? Una declaración ahí que no puede ser cambiada. Nadie es bueno, solo Dios. Entonces, a pesar de cómo he sido, Dios se fijó en mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A pesar de cómo he sido. Porque Dios, dice la Biblia, creo que es en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 1, verso 25, vamos a leer 25 en adelante, dice, pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escoge Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate lo que sigue diciendo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces de repente ves a alguien, un borracho perdido, cuando Dios lo toca, cuando Dios lo llama, entonces la gente se queda, ¿qué onda? ¿Quién es este? ¿Qué pasó contigo? Dios me tocó.
Dios me escogió y Dios me cambió. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No sé si les platiqué, hubo una empresa en la que yo estuve trabajando donde, pues, no me acuerdo si éramos más de 50 empleados en esa empresa y pues a todos les prediqué de Cristo. Y me acuerdo que una vez estaba predicándole a un hombre, creo que ya se los platiqué alguna vez, y nada, se me quedaba viendo, le estaba predicando la palabra, y cuando lo invité a recibir a Cristo me decía que no. Le digo, ¿y por qué no? Me dice, es que no tienes idea de lo que he hecho. Y le dije, Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino los pecadores a llamar al arrepentimiento. Y me dijo, yo soy de esos. Pues por ti vino Jesús, le dije. Y en ese momento abrió su corazón para recibir a Cristo, pero no quería. Era como cuando Pedro y la pesca milagrosa. ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí porque soy pecador. O sea, lo que estás haciendo es alguien que solo lo hace alguien que viene de parte de Dios y yo soy pecador. Y pensamos que por eso Dios no nos va a mirar o no merecemos nada de parte de Dios. Pues sí, a lo mejor efectivamente no merecemos nada de parte de Dios, pero a Dios le dio la gana de fijarse en nosotros y de darnos todo lo que necesitamos. Amén. Romanos 3 del 10. Romanos 3, sí vamos, no lo iba a leer, pero sí vamos a leerlo. Romanos, tiene el papel muy delgadito. Capítulo 10. No, 3. Ah, perdón, sí, 3. 3:10. Aquí está. 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno. ¿Qué significa ni uno? De los 7,000 millones de habitantes que estamos sobre la tierra, ¿cuántos son justos? Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Qué significa la palabra todos? Todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Dios sabe que todos tenemos cola que nos pise, pero a pesar de eso dice, Dios, te voy a usar, te voy a cambiar y te voy a transformar. Amén. Gálatas 3:22. Fíjate, bueno, ok, vamos a Gálatas 3:22. Para los que no saben, hay dos pactos. Bueno, principalmente dos pactos. El antiguo pacto, que es el pacto de los mandamientos, ¿sí? Son 10 generales, pero son 660 y tantos, 600 y tantos específicos. A eso la Biblia le llama la ley. Y el nuevo pacto, que dice Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramado para perdón de los pecados. Entonces, en el nuevo pacto somos perdonados nada más por creer en Jesús, sin necesidad de haber hecho nada. Entonces, dice la Biblia, más la Escritura, y está hablando del viejo pacto, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, antes, con tantos mandamientos, pues todo era pecado. Dice, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, todo era bajo pecado para que la promesa se diera a aquel que cree, para aquel que crea. Entonces, si tú crees, tienes promesa en Dios. Tienes promesa y tienes propósito. ¿Sí? Ya les he explicado qué pasa cuando se pierde el propósito. Cuando pierdes el propósito de tu vida, pues se te acaba la vida. Digo, y hay muertos en vida también, ese es otro rollo. Cuando tú tienes un bolígrafo y se le acaba la tinta, ¿qué haces con el bolígrafo? A la basura, porque perdió su propósito. ¿Sí? Lo interesante es que todos tenemos un propósito en Cristo. El día que entiendas el propósito que Dios tiene en ti, tu vida va a cambiar, va a ser transformada y va a ser usada poderosamente por Dios. ¿Sí?
Ok, Romanos 5:20. Entonces les decía yo que los mandamientos le llama la Biblia la ley. 5:20 les dije, pues la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces el propósito, hablando de propósitos, ¿cuál era el propósito de los mandamientos? Que hubiera pecado. ¿Para qué? Para que la bondad, la misericordia y la gracia de Dios abundaran aún más para nosotros, para los que creemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a leer el 4:14 y 15, o sea, nos vamos a regresar una hojita de Romanos, sí. Dice, porque si los que son de la ley, o sea, del Viejo Testamento, dice, son los herederos, vana resulta nuestra fe. ¿Sí? Entonces quiere decir que los herederos son por fe. Entonces ahora, por creer en Jesús, automáticamente te conviertes ¿en qué? En el heredero de Dios. ¿Heredero de qué? De todo lo que tú necesitas. Eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. De todo. ¿Sí? Dice, van a resultar la fe y anula la promesa. Pues la ley produce, ¿qué? Ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué significa eso de que la ley produce ira? ¿Vale? Rebeldía. O sea, cuando te dicen no hagas esto, es cuando más ganas te dan de hacerlo. ¿No? Tú dile a un niño, no hagas esto, haz de cuenta que se le borra el no de la cabeza y se le quedó pegado el haz esto. ¿Sí? ¿Sí? O prohibido. No, un letrero de prohibido. Pintura fresca, no, y ahí van a poner el dedo. ¿No? Ándale. Entonces, eso significa que la ley produce ira o produce rebeldía. Entonces Dios quita la ley para quitar la rebeldía de nosotros. Porque la rebeldía está unida a la ley y al pecado. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Cristo todos nuestros pecados han sido borrados y perdonados. ¿Y cuántos son todos? Los que cometí, los que pudiera estar cometiendo o los que pudiera cometer. Todo está perdonado en Dios. Porque ¿sabes qué? Algo bien interesante. ¿Sabes cuándo te perdonó Dios? En la cruz pagó por nuestros pecados. ¿Tú te acuerdas de eso? Pues no lo viviste, ¿verdad? No te tocó, fue 2000 y tantos años antes de que nacieras. Entonces Dios te perdonó 2000 años y tantos años antes de que pecaras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios te perdonó antes de que cometieras las transgresiones. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Cuántos pueden hacer eso con su esposa, con su esposo, con los hermanos? Perdonarlos antes de que cometan el error. Pero así es Dios. Y de hecho dice la Biblia, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces tenemos ya la capacidad, porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Ahora puedes amar, ¿sí? Y ahora puedes servir como Dios lo hace, porque ¿dónde vive Dios ahora? Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿cuántos han dejado la puerta de su corazón abierta para que Dios entrara? Amén. Ahora está dentro de nosotros. Bueno, vamos a leer 1 de Pedro 1:18. Con esta termino, ya me están haciendo señas obscenas por ahí. Es 1 de Pedro, capítulo 1,
18 en adelante. Fíjense cómo dice, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que teníamos, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Entonces nos enseñaron una manera de vivir. Ellos no conocían la Escritura y nos enseñaron pues como Dios les dio a entender, bueno, no como Dios les dio a entender, sino como ellos pudieron. ¿Sí? Dice, la cual recibimos de nuestros padres y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. O sea, Dios ya todo lo tenía preparado desde antes. Dice, inclusive Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Todavía ni habíamos nacido, todavía no habíamos pecado, todavía no habíamos hecho nada, y ya Dios tenía preparado el Salvador. ¿Amén? Bueno, Chava ya recibió a Jesús. Ya, pero no hay más. Está sano porque pero... Amén. Pues vamos a hacer una oración. ¿Te gustaría hacer una oración con nosotros? Mira, las oraciones son palabras que se lleva el viento, a menos que la oración sea hecho desde corazón, ¿sí? Eso es lo que Dios ve, el corazón de nosotros. Cierren sus ojos y repitan con todo su corazón después de mí.